Esto es Chava. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Salvador Álvarez, Chava Álvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estas cápsulas y videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista, y pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. Bienvenidos y muchas gracias por esa atención que siempre nos dan. Pues bien, el tema del día de hoy surge a raíz de, a semanas anteriores, un escándalo de una persona, ahora se les llama estandoperos, que no lo dejaron entrar a una boda de otro estandopero y se volvió todo un relajo. Estuvo hablando todo el tiempo muy mal de sus compañeros, cosa que de repente fue el motivo para poder hablar en este programa, cuyo tema es la otra cara del stand-up comedy aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es el stand-up comedy para muchos? Pues traducido literalmente es la comedia que se hace de pie frente a un micrófono y público en vivo. Se toca algún tema o diversos temas y se trata de ser crítico. Esto es muy importante porque el stand-up comedy se volvió una forma muy popular de querer sobresalir, para ser honestos. Tenemos ya unos 2 programitas anteriores que los invito a verlos, ahí están en Chava Álvarez de YouTube, donde hablamos precisamente de esta cuestión del stand-up. Vámonos rápido, hacia una reseña brevísima. El stand-up comedy surge como tal gracias ya estructuralmente a un comediante llamado Lenny Bruce, quien tiene un maravilloso libro que se llama Cómo ser mala persona e influenciar en los demás. Es un libro biográfico donde él cuenta sus experiencias en los espectáculos hasta que termina siendo precisamente estas estructuras del stand-up comedy. Pero para esto vamos a aclarar un poquito qué es el stand-up comedy, esta comedia de pie. Hay que ser francos en esto y honestos, porque una cosa es la comedia y otra la comicidad. La comedia, por lo regular, queridos amigos, queridas amigas, nos lleva siempre a una crítica, a contar verdades a través del humor. El humor es el filtro maravilloso donde vemos las ridiculeces que como seres humanos o nuestras incoherencias hacemos cotidianamente, y esto evidentemente lo retoma la comedia. Hay que recordar a grandes escritores, uno de ellos ya de hace más de 2000 años, que fue Aristófanes, uno de los grandes dramaturgos allá en las épocas de los griegos, quien escribe sus obras precisamente utilizando la farsa, que después se derivará a la comedia, en hacer crítica social, en criticar las cúpulas de poder, la forma de vivir de mucha gente. Ahí lo tenemos. La comicidad es lo inmediato, es el chiste rápido, fácil. Hay una gran diferencia entre la comedia y lo cómico. Para no perder mucho tiempo en esta explicación, simplemente la comedia lleva una crítica elaborada hacia algún tema con el fin de hacernos reflexionar a través de la risa. Esto lo hizo en la época de la Segunda Guerra Mundial Bertolt Brecht, pero él lo elaboró de una forma majestuosa a través de grandes espectáculos. Pues bien, el stand-up comedy se presta para esto, para poder hacer una crítica social. Ese es el ideal del stand-up comedy. Así tal cual, es el ideal de poder hacerlo. Pero bueno, hay un gran stand-upero que también tuvo mucha popularidad y quizá fue muy censurado. Fue George Carlin, quien hace unas maravillas de críticas a través del humor. Otro de ellos que todavía lo podemos disfrutar en algunas plataformas y películas es Ricky Gervais,
también. Pero si estamos hablando de esta cuestión del stand-up que ejerce una crítica social, pues vámonos a nuestra propia historia. Comencemos en México. No era considerado stand-up comedy. Aquí la raíz del humor crítico, político, social fue ni más ni menos que el teatro de carpa. Los grandes cómicos de la carpa, comediantes de la carpa. Entre ellos, nada más y nada menos que don Jesús Martínez, apodado Palillo. Porque cuando él empieza a volverse muy famoso, pues era una persona muy delgada y se le apoda Palillo. Es el primer comediante que hace una crítica política bastante incisiva, cosa que le costó muchísimas veces pues ser arrestado, porque sus rutinas precisamente atacaban ni más ni menos que al partido oficialista, el Partido de la Revolución Institucional, que se funda después de la Revolución Mexicana aquí en México, que es ni más ni menos que el PRI, y que ahora más que nada es el RIP, Timpache, porque ya van de salida. Pero bueno, don Jesús Martínez, que además es el papá de otra gran actriz, Ana Martí, pues este hombre realmente pues desarrolló toda una crítica muy fuerte hacia el sistema. Tremendo, directo, hacía unas críticas pero brutales, tanto que le costaba la cárcel. De tal forma que llegó un momento determinado que él, para trabajar, tuvo que ampararse, sacar un amparo, un permiso legal para que no lo arrestaran. Y sí, yo tuve de niño, tuve la gran dicha, gracias a mi señor padre, a mis señores padres, que pues lo pudimos disfrutar en el Teatro Blanquita, que era un teatro que fue el último bastión de lo que fue el teatro de carpa aquí en la Ciudad de México. Y era maravilloso cuando él entraba a escena, sacaba un papelito, lo doblaba y decía: este es mi amparo, así que voy a empezar a trabajar. Y se soltaba a decir cuanta verdad, y al público nos atacaba de risa por tanta crítica, por tantas verdades que la comedia debería de respetar. La comedia bien realizada debe llevar, 5, 4, 3, 2, 1, la comedia bien realizada debe llevar este objetivo, contar verdades a través del humor, cosa que exige muchísima inteligencia y muchísima organización. Se vuelve muy popular esta forma de decir verdades. Hasta por allá de los años 80 surge otra persona que prácticamente fue brutal a nivel artístico lo que él logra, que es ni más ni menos que el señor Polo Polo, que también hace poco nos dejó. Y él precisamente, bueno, la usanza de su comedia era una comedia muy fuerte, directa, tremendamente directa, y había gente que estaba maravillada y llenaba los lugares donde él se paraba. Prácticamente mucha gente decía: es que hay gente que paga para que Polo Polo pues le refresque la progenitora cara a cara. Y sí, era cierto. Basta ver en YouTube muchas rutinas de este gran señor de la comedia, quien a través de su sentido del humor, pesado para algunos, sarcástico, pero no dejó de ser directo, ni tampoco dejó de reflejar una gran realidad a través de un humor, pero tremendamente fuerte. Creo que estas dos personalidades son los grandes bastiones en esta ciudad de lo que ahora se transforma en el stand-up comedy. ¿Cómo se llega al stand-up comedy? Se termina el teatro de la carpa. Este teatro político es muy censurado, por ahí también de los años 90, ahí principio de los 2000 todavía, al lado del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, a la salida de una de las estaciones del metro precisamente la estación Bellas Artes, había un grupo de comediantes que hacían crítica política, pero brutal, muy dura. Muchas veces fueron desalojados de ahí, se fueron a otras partes de la Alameda, hasta que ese proyecto desapareció. De repente este tipo de comediantes que hacían rutinas muy fuertes y politizadas, pues se fue disolviendo mucho esto, se fue perdiendo esta costumbre de crítica, y surgió aquí en la Ciudad de México lo que en ese momento se llamó teatro bar. El teatro bar era resquicio de lo que fue el teatro de carpa. Había grandes comediantes, se hacía crítica política, también había mucha censura. Entre ellos, fíjense quiénes surgieron ahí. Una gran personalidad, un señorón de la comedia, que era ni más ni menos don Ausencio Cruz.
Y su Patiño en ese entonces, el Patiño es el compañero del comediante que lleva la rutina y el Patiño es el que da las respuestas, el que le da la réplica para que esa escena pueda funcionar. Y su Patiño fue ni más ni menos que Víctor Trujillo, mal conocido en el peor mundo de la desinformación como Broso. Ahí surgió, y bueno, eso es harina de otro costal, ¿verdad? Que es una persona que ha demostrado ser una persona bastante ¿cómo se dice? Convenenciera aquí en México. Se ha visto por sus propios intereses y ha pasado sobre muchísima gente, entre ellos el señor Ausencio Cruz, pero eso es harina de otro costal. Pues bien, el Teatro Bar, ahí estaban dos bastiones del Teatro Bar, que era el Bar Miau, el Bar Guau, y también surge para la diversidad aquí en México, sobre todo para en ese momento la comunidad gay, conocida en ese momento así, pues surge el Cabaretito a cargo de Tito Vasconcelos, quien junto con otro equipo de personalidades de la escena empiezan a formar espectáculos de cabaret mexicano. Y pues es una cosa impresionante, empieza a pegar este sistema de teatro bar. Después surge una señorona también de este estilo de comicidad, que es ni más ni menos que doña Jesusa Rodríguez, que también manejó y es la primer mujer en escena que se caracterizó ni más ni menos que de Carlos Salinas de Gortari, y hacía una escena, un sketch maravilloso, tremendamente crítico. ¿Por qué? Porque eran maravillosos todos estos grandes comediantes, porque estaban muy bien informados, contaban verdades directas acerca de la realidad que estaba aconteciendo en ese país y en el mundo, era gente muy informada. Pero sí, fue pasando esto, inclusive ya de repente surgen muchas personalidades del cabaret, entre ellas pues Nora Huerta, que es una gran actriz y aparte es una comediante, pero súper inteligente, con un talento impresionante. A la señora le pones a hacer cualquier cosa artística y lo va a resolver de una forma maravillosa. De hecho, ella tiene su programa aquí en la Ciudad de México, se llama Operación Mamut, y ella formó hace mucho tiempo un grupo que se llama hasta la fecha Las Reinas Chulas. Este equipo lo pueden ver de repente trabajando ahí en este programa, donde plantea precisamente esta realidad política que vivimos en nuestro país. Pues de todo esto, de repente empieza a llegar el stand-up comedy. Empieza a ver quien toma este estilo de comedia que viene de Estados Unidos prácticamente, aunque a decir verdad el stand-up comedy, aquí la comedia, usted podía ir al Teatro Blanquita, todavía había un programa que era siempre lo mismo a cargo de este personaje tenebroso, Raúl Velasco, y aparecía, por ejemplo, algunos comediantes, algunos cómicos que se dedicaban a contar únicamente chistes o hacer pequeñas rutinas, como lo fue doña María Elena Velasco, la India María. Trabajó muchas veces en ese programa, que también ella se presentaba en el Teatro Blanquita y era otra cosa totalmente diferente a lo que presentaba en televisión. Hay que recordar que este monopolio en ese entonces llamado Televisa, pues era considerado uno de los grandes bastiones de pues oficialistas del gobierno en turno, para llamarse PRI, ¿verdad? El fundador de todo este emporio, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, él se autonombraba un soldado del PRI para hacer muchas atrocidades que, bueno, ya lo hemos vivido durante décadas aquí. Y bueno, esto es una evolución del humor, como se iba trabajando, y el stand-up comedy, como lo mencionaba hace rato, pues es la comedia de pie frente al público, sin ninguna escenografía, más que pues un micrófono, si acaso un banco donde sentarse, un vaso de agua y la pared. Eso es el stand-up comedy a grandes rasgos. Y bueno, pues aquí en México empieza a ver esto, por eso les decía que esto del stand-up comedy, pues hubo gente como Linda María, como Luis de Alba, Alejandro Suárez, el Loco Valdés, Sergio Corona, muchísima gente, Clavillazo, que hacían sus sketches y prácticamente terminaban haciendo monólogos. Pero como don Jesús Martínez Palillo no hubo ninguno, porque era el único que se le enfrentaba al PRI en ese entonces, al sistema. Aquí en México la proliferación del stand-up comedy surge a través de este deseo de hacer esta comedia,
pero empiezan a brotar infinidad, y sí, gente que se dedica a hacer esto en ya lugares específicos para la comedia. Hay un lugar aquí en la Ciudad de México, no sé si todavía exista, que se llama Los Comediantes, y donde pues muchos cómicos populares de la televisión surge también don Jorge Falcón, surge, se me fue el nombre de este hombre, del tan delgado, bueno, ahorita me acuerdo de ellos, surgen varios comediantes que hacen estos espectáculos. Entonces aquí empieza una diferencia, porque muchos de ellos no hacen crítica política, cosa que no les conviene porque están trabajando para este monstruo llamado Televisa, y cosas que podían haber criticado pues no las podían hacer porque se quedaban sin trabajo en esa misma empresa. Teo González se llama, gracias. Se llama Teo González, este hombre que tiene un humor blanco, no es nada grosero y sí es muy ingenioso como don Jorge Falcón. Pero estas personalidades no ejercen una comedia como tal. Ellos se dedican a contar chistes de una manera que también, válida sea la redundancia, tiene su chiste, porque las rutinas que a ellos las organizan, pues es un chiste tras otro, hasta llegar a un clímax y hacer reír todavía más a la gente. Pero bueno, surge gente muy informada, muy estudiada en el tema del stand-up comedy, de cómo hacer la comedia. Entre ellos está Gloria Contreras y un profesor que es bastante fuerte en esta área, es quien ha difundido estos conocimientos, ha sido Gustavo Proal, una persona bastante culta, bastante informada acerca del tema y que se ha dedicado a dar cursos acerca de lo que es el stand-up comedy. Pero empezó a dar cursos, pero hasta por debajo de la almohada, Totalmente, terminaba uno y empezaba otro, y cada vez la gente llegaba más. Yo, gracias a un comediante que también, ahorita ha tenido mucha polémica, pero sí ha hecho comedia muy fuerte también en stand-up, ha sido Héctor Gómez. Héctor Gómez hacía unos stand-ups muy buenos también, y precisamente gracias a Héctor Gómez, bueno, pues yo conozco a Gustavo Proal, porque independientemente de sus gustos políticos o demás, para mí ha tenido este señor pues mucha capacidad para hacer y organizar bien un stand-up comedy. Estamos hablando de esta cuestión. Y bueno, pues don Gustavo Proal se dedica a dar esta información, a formar nuevas personas que se hagan cargo del stand-up comedy, cosa que es bastante agradable y funcional. Y una cosa que Gustavo Proal manejó, no sé si lo siga manejando, yo espero que sí, durante mucho tiempo, era que se mantuviera una ética en la comedia, que para hacer stand-up se necesita decir la verdad con humor. Se necesita hacer investigación sobre cualquier tema para contar verdades. No era tan fácil. Y no sigue siendo tan fácil. Pero desafortunadamente el camino al stand-up se vio aparentemente muy sencillo y muchísima gente empezó a formarse en esta nueva área escénica. Aquí prácticamente, así como se vendían estos cursos, independientemente de Gustavo Proal, pues mucha gente empezó, como Gloria Contreras, empezó a promover sus cursos sin ninguna metodología, más que las recetas. Y las recetas a grandes rasgos es, primero, pues vamos a hablar de experiencias propias para contar verdades a través de la información. Esa es una cosa muy importante. Otra, pues hay que saber las dinámicas de los chistes, que son, pues, plantear una premisa con un remate. Es decir, una frase con un final inesperado o giro de tuerca para poder contar un chiste, contar algo inverosímil o una verdad muy fuerte a través del humor que provoque risa. De hecho, los grandes stand-uperos se considera a nivel técnico, porque también el stand-up comedy tiene su técnica. Por eso es difícil hacer un buen stand-up comedy. Por ahí nos decía, porque yo estudié un poco con Gustavo Proal, este tema del stand-up comedy, y él nos decía que para que una rutina de stand-up comedy tuviera éxito, pues debería de haber al menos una risa cada 10 segundos. ¿Se imagina lo que es eso? Es tremendo. Pues una risa cada 10 segundos.
y una carcajada, olvídese, porque todo tenía que ir creciendo hacia arriba en cuanto a humor. Porque fue lo que pasó, que mucha gente que comenzó a estudiar con Gustavo Tovar, pues empezó a probar el escenario, empezó a entender. Hubo gente que entendió muy bien, y hubo gente que después de vivir la experiencia se sentían ya autoridades en stand-up comedy. Háganme ustedes el favor. Por eso en este momento, bueno, un poquito antes de la pandemia, usted aquí en México levantaba una piedra y salió un stand-upero, y contando cosas que a veces no tenían ni crítica social. Gustavo nos manejaba mucho, o se manejaba mucho en el stand-up comedy, una regla importantísima que era el respeto al compañero. Todos los compañeros hacen su rutina, su investigación, y estaba prohibido robar chistes. Esa era una ética, o es una ética que se espera del stand-up comedy. Pero hubo gente que le valió. Para mí, y aquí ya vamos a empezar a hablar de las experiencias personales, porque estas reglas y ética, muchos estandoperos no las respetan. Hay muchos estandoperos que se roban los chistes, así tal cual. Tuve el honor de participar en un grupo de stand-up comedy con actrices de renombre, gente muy, muy linda, como mi querido Hugo, y de actrices pues estaba Norma, no voy a decir Norma, Lorena, Rocío. Hicimos un pequeño grupo de stand-up comedy y tuvimos ahí la fortuna de que nos facilitaron un espacio ahí en Coyoacán, donde todos los lunes a las 9 de la noche pues hacíamos nuestro show. Y era un show que cada semana escribíamos y probábamos los chistes ahí, hasta que de repente pues nos fueron llegando espías así tal cual de otros estandoperos, pues para ver la rutina, y de repente te volaban los chistes. A mí me pasó que en una rutina que por ahí tengo en YouTube, abría con una frase que decía soy romántico, y la gente se soltaba a reír en ese momento. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que a los 15 días voy viendo rutinas donde empiezan varios compañeros a sacar ese chiste. Entonces era así de que, oye, a ver, no que tenemos ética, entonces ¿por qué te robas ese chiste, no? Vamos, es que funciona y que mira, pues sí, pero tú no lo creaste. Un ejemplo de esto también es un gran estandopero ahora, y quien no conoce ni más ni menos que a Franco Escamilla. Franco Escamilla también era conocido, ahora ya ignoro eso, yo creo que ya no, el señor ya tiene gente que le escriba bien su rutina, pero Franco Escamilla era una de las personas que venía a la Ciudad de México. Había dos lugares, y ahorita vamos a hablar de eso, donde uno podía ir al stand-up comedy, y Franco Escamilla, el señor, llegaba y sí se llegó a volar chistes de varios stand-uperos para su show. Ya con el paso del tiempo creo que el señor entendió, aparte de que lo considero una persona generosa en cuanto al gremio del stand-up, porque se ha buscado stand-uperos de muy buena calidad, de muy buen material para que le sirvan como opening o le sirvan como telón antes de que él inicie su show. Pero ahí va la experiencia personal y la otra cara del stand-up comedy. Aquí se empieza a ver que no había tal ética, porque de repente rompían con las reglas y decías, a ver, espérate, que el objetivo es hacer una comedia de crítica, no subirte al escenario y decir pipí y popó. El stand-up en un momento determinado se empezó a volver de lo más soez, en este sentido de que por cada palabra o frase que se decía había 2 groserías, 3 groserías, y eso es una regla que hasta los payasos más sencillos y humildes de la vida lo saben. Si tú quieres hacer reír a la gente, nada más di pipí o popó y ya con eso se ríen. Y mucha gente sin preparación escénica pues empezaron a hacer esto en el stand-up. Entonces, ante una aparente libertad, pues empezaban a decir cosas soeces, altisonancias, groserías, y entonces esto empezó a desvirtuar realmente las reglas aparentemente de ética que se empezaban a dar en el stand-up comedy. Empezar con cada quien es libre, hay libertad de expresión que se vuelve libertinaje. Pero esto lo que a muchos no nos parecía era que se iban a lo fácil, a lo inmediato. No había una comedia elaborada que llevara al público a reflexionar, sino simplemente a reír. Entonces ya la gente se subía, agarraba el micrófono y empezaba a decir pipí y popó, sus groserías, a sobajarse, a hacer una crítica tremenda.
pero sin sentido para hacer reír. Aquí hay una cosa importante. ¿Cuál es el sistema de cómo se hace esta cuestión del stand-up? El stand-up comedy aquí en la Ciudad de México, como en otros lugares, pues se hace en lugares donde hay un pequeño escenario, se vende pues alcohol, se puede cenar y el comediante pues es el espectáculo principal. ¿Cuál es el sistema aquí en este lugar? Hay dos formas. Uno, cuando ya el stand-up, el comediante de stand-up es conocido, pues ya se vende el boletaje exclusivamente para poder ver su rutina. Y la otra es algo que se llama open mic o micrófono abierto. ¿Cuál es el sistema del micrófono abierto? Donde existen estos lugares que están precisamente disponibles para el stand-up comedy, hay un día determinado en la semana, por lo regular el día que va menos gente, para hacer lo que se llama el opening, el open mic. Entonces, ¿cuál es el sistema? Por ahí de las 6, 7 de la noche, dependiendo los horarios de estos sitios, pues llega uno y se maneja una lista. Entonces, conforme tú llegas, te van poniendo un numerito y te anotan en la lista porque ese va a ser el orden cuando abran el micrófono para empezar el show. La regla del micrófono abierto es que cada stand-upero o cada persona que se sube a hacer stand-up cuenta máximo como 5 minutos para poder realizar su rutina, no más de 5 minutos. Otra de las cuestiones técnicas es que un minuto antes de que llegues a los 5, en el lugar donde te presentes te prenden una lucecita o hay un sonido, una chicharra, algo, para que te avisen que te queda un minuto de tiempo para que concluyas tu rutina y con eso ya salgas del escenario. Esa es la ética o esa es la regla del stand-up. Llegar, formarse, anotarse y esperar tu turno. Pero ¿qué creen? Que de repente empezaron a surgir las luminarias del stand-up. Y el stand-up se empieza a dividir también como la política mexicana, ¿verdad? Entre los de derecha y los de izquierda, los bonitos, los feos, los que tienen lana, los que venimos en metro. Se empieza a dividir de esta forma el stand-up. Gente que ha hecho stand-up bastante elitista y evidentemente a favor de la derecha ha sido esta persona que inclusive tuvo su programa, creo que en Canal 22, que fue Gonzalo Curiel. Él hace stand-ups muy buenos, ha tenido muy buenos stand-ups, otros que son de un humor bastante elitista, que uno dice, qué bueno. Les recuerdo nuevamente el cartón de Quino cuando la gente va a ver Quimera del Oro, ¿verdad? Que la parte de abajo que paga 100 está atacada de risa, la que paga 10 apenas ríe y la que paga 1 está llorando, así más o menos. Entonces se empieza a hacer esto y evidentemente estos lugares de stand-up, los por así decirlo, donde más se calaba uno, aquí en la ciudad, en el centro de la Ciudad de México, pues estaban en la Colonia Roma y en la Colonia Condesa, prácticamente. Entonces imagínense también cómo empezó a llegar el público. El tipo de público para el que se trabajaba era prácticamente de esta demarcación y los stand-uperos empezaron a hacer también de esta demarcación. Entonces, en este aspecto, el stand-up comedy se volvió muy elitista. Se volvió, como lo diríamos en una palabra, muy whitexicans, ¿verdad? Así, muy elitista, muy problemas de la clase media alta, de la clase arribista, pues criticando a las clases inferiores, ¿no? O como ellos consideran inferiores. Muchos de ellos empezaron a hacer este tipo de comedia elitista porque era gente que tenía muy buenos recursos, muy buenos contactos con medios de comunicación. De hecho, cuando surge esta idea y esta empresa del Comedy Central, que es un canal exclusivo para stand-up comedy, que se empieza a difundir desde Estados Unidos hasta Argentina, para que toda la gente, había audiciones cada determinado tiempo, ignoro si sigue habiendo audiciones, para ir a probar material, se seleccionaba el material y entonces podían pasar a ese programa que se transmitía evidentemente por cable, después ya por las redes sociales, por streaming, no sé cómo se esté ahorita, lo ignoro. Pero de repente esta forma elitista que empieza a tomar el stand-up comedy en la Ciudad de México, pues gente de muy buenos recursos, gente que no tiene tanto problema, pues empiezan a cooptar estos medios a través de relaciones también de clases elitistas
y el stand-up empieza a dar un giro y se empieza a partir en dos. Esto quiere decir que vamos a tener un stand-up muy elitista, muy de ultraderecha y un stand-up inclusive hasta de izquierda, y lo podemos ver. Y lo podemos ver ahora de acuerdo al tipo de lugares donde se presente la gente. Han salido grandes estandoperos, pero ha sido gente en su mayoría, no todos, sin una preparación ética, ni siquiera escénica, y como les decía anteriormente, pues se paran a decir pipí y popó, ¿verdad? Para poder mantener la risa. Y a través de la humillación de clases sociales que ellos consideran inferiores, a través del color de piel y demás, se vale siempre y cuando el que sea criticado, aquí es otra regla del stand-up comedy, sea uno mismo. Es decir, tú te vas a subir al micrófono y vas a querer hacer reír, vas a querer criticar, critícate a ti mismo a través de lo que haces para que de esa forma puedas empezar a generar tu propia comedia y esto lleve a la reflexión del público en un momento determinado, como lo hacía Bertolt Brecht. Se divierten, se ríen y al término del espectáculo, ya cuando están en su casita, empiezan a caer los 20. Estandoperos que llegaron a hacer esto perfectamente muy bien, fue uno de ellos, famosísimo ahora, Carlos Vallarta. Tiene unas rutinas muy buenas, preciosísimas, haciendo unas críticas muy ad hoc a la Ciudad de México. Otro de ellos también es Aníbal el Muerto, que además a través de sus historias nos cuenta todo este contexto del barrio bravo de Tepito, la forma en que esta sociedad mexicana vive, esta perspectiva tan buena como lo hace él. Inclusive también ha habido compañeros estandoperos que tienen discapacidades. Uno de ellos, ya también muy conocido, que es Alex, se pone como sobrenombre el Cojo Feliz, debido a que él tuvo un cáncer en la rodilla y fue operado y evidentemente sí tuvo afectación para caminar. Y él tiene también unas rutinas maravillosas. Allá en Querétaro, no sé qué ha sido de él, está otro chico invidente, que además él se autonombraba Ojito de Huevo por la forma de la blancura de sus ojos, por esta cuestión de la ceguera que él padece. Estos comediantes tremendos hacían una crítica tan fuerte que... y está también Quique. Quique también es otro gran comediante que sabe manejar maravillosamente bien el stand-up comedy. Entre ellos también está Macario Brujo. Macario también, a través de sus experiencias que han sido tremendamente fuertes y dolorosas para él, ha logrado una comedia muy fuerte. Es como hablar de la derecha, de esta cúpula fuerte del stand-up, de la izquierda, pues, perdón, de la izquierda, no de la derecha, es que hacemos un breve comercial. Es que aquí tengo el libro del Fisgón, que es ni más ni menos la breve historia de una derecha muy chueca, para todos los amigos que quieran informarse cómo surge esta cuestión de la derecha elitista, de esta concepción de la derecha que solo son clases privilegiadas y que menos quieren ayudar a las clases más necesitadas. Es un libro muy interesante, se los recomiendo. Ya está nuevamente, ya vuelve a ver este libro maravilloso porque se agotó. Déjenme decirles que durante más de un año se agotó este libro. Consíganlo. Está en la tienda de Mahatma, para no hacer el comercial. Sobre todo los amigos de la Ciudad de México, pueden, encárguenlo, les conviene, ahorita está en oferta. Y además les dan si no quieren ir a la librería, el envío es gratuito. Se los recomiendo mucho. Sobre todo para no olvidar. Para hablar también precisamente cómo a través del humor nos cuentan grandes verdades. Y precisamente ahí está Rafael, el Fisgón, un gran señor con una conciencia política tremenda. Pero bueno, siguiendo con esto, estamos hablando de la izquierda del stand-up. Aníbal el Muerto, Macario Brujo, Quique, el Ojito de Huevo, Alex, el Cojo Feliz, y hay más comediantes que sí elaboran sus rutinas, que son rutinas muy buenas y que nos llevan a la reflexión. Pero de repente se parte el huevo, ¿verdad? Y entonces surge la derecha elitista, los Hueytzican, que pues critican a los más pobres, critican a la gente
de una forma elitista. Entre ellos hay uno que tuvo una gran polémica por su misoginia y mal gusto para criticar a la mujer, ¿verdad? Creo que se llama Mau Nieto, creo. Y además sí estuvo bastante quemado porque sus rutinas eran bastante groseras y ofensivas. Era una forma de demostrar tal vez esta prepotencia que muchos empezaron a adquirir porque se volvieron famosos debido a sus contactos con la gente que aquí en México pues manejaba las audiciones para el Comedy Central. Y esta bandita de la derecha estandopera son ni más ni menos que gente muy bien acomodada en su mayoría, gente muy elitista que tiene la posibilidad de producir varios espectáculos. Y una de las cosas que a muchos nos llegó a molestar, porque con mi bandita, como les decía, cuando hacíamos stand-up comedy, pues llegábamos de repente a Coyoacán o llegábamos a la Roma, a la Condesa, a apuntarnos en la lista, llegábamos tempranísimo. Y dices, bueno, pues ya iré pasando, el show se abre a las 8 de la noche, pues iré pasando 8:30, por ahí. No, de repente, pues ya, pues éramos para cerrar, ¿no? Ya nos mandaban al final de la lista. Y veíamos, oye, a reclamar, oye, ¿por qué yo llegué temprano? ¿Por qué me mandaste hasta el final, no? No, es que, ¿qué crees? Que fíjate que después, antes de ti, llegó fulanito y apuntó a tal, y se apuntaban como 10. Entonces ahí decía, y me preguntaba a mí mismo, pues no, que había una ética entre estandoperos, porque había gente prácticamente que llegaba al momento, se llamaban por celular o mensaje, pues ya te va a tocar, manito, y ya llegaban, hacían su rutina y bye. Y mientras tanto la bola de mensos esperando, los que llegamos temprano, a ver a qué horas esta realeza del stand-up nos daban chance de usar el micrófono abierto, ¿sí? Porque otra cosa que se hace en el open mic, en el micrófono abierto, se usa mucho para probar el chiste, para probar las rutinas. Y muchos de ellos llegaban a decir tas, y lo decían así con un desgano, nada más con el afán de estar probando sus rutinas. Y en el stand-up, en el micrófono abierto, se vale llevar la lista de chistes y probarlos al público. En este aspecto frívolo también se puede hacer. Pues mucha de esta realeza del stand-up comedy empezó a hacer eso, negándonos a muchos la oportunidad y la equidad de poder participar y hacer nuestro trabajo también. Claro, entre ellos se empezaron a apoyar. Aquí sí hubo mucha solidaridad, ¿verdad? Surgió este canal, en México se empezaron a apoyar ellos entre el Comedy Central. Entre ellos se pasaban pues el dato, y digo, tal vez sea válido, ¿verdad? Pero no que había ética en el stand-up comedy, no que había la necesidad de decir verdades a través del ingenio al elaborar una buena comedia. Esto con el paso del tiempo pues ha sido totalmente desmentido, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de una estandopera que en uno de los principales, en el principal teatro de Zacatecas, se presenta y hace una cosa elitista y boba, porque ahí sí se ve que la señora nunca ha tenido esta capacidad de elaboración sistemática para lograr comedia. Entonces, este tipo de personalidades, ella abre, que además fue muy criticada, como ellos, pues son gente que se ha dedicado a apoyarse, qué bueno, se apoyan entre ellos, pero le están negando la oportunidad a mucha gente que es muy talentosa, tremendamente talentosa. A lo mejor también por eso bloquean a las personas para que no puedan relacionar la comedia, y algunos de ellos, lo vuelvo a repetir, se roban chistes. Se han robado chistes, no la rutina completa, pero sí, y los transforma, y también van a los open mic a volarse las rutinas, ¿no? Bueno, no la rutina, pero sí los mejores chistes. Entonces nadie sabe para quién trabaja, por lo tanto, ergo, no hay una ética como tal en la mayoría de estandoperos. Empiezan a abrir estos lugares, estos barecitos, donde, pues se va usted a tomar una bebida espirituosa, etílica, y ve el espectáculo. Empezó a haber lugares más pequeñitos. También otra contraparte de esto es personas que de repente pues abren el lugar y te ponen pues aquí hay open mic.
para que vaya la gente y consuma. No te van a pagar nada, ¿eh? En los Open Mic no se pagan. Te pagan ya cuando te contratan y ya hay una rutina, ya hay un boletaje, ya te pagan. O ya cobras, más bien, ¿no? Hasta que llegas a las multitudes. Pero es un largo camino. Y desafortunadamente también la otra cara del stand-up es que es igual que el medio artístico. Pocos son las personas agradables, amables, que en un principio, y que ellos, por ejemplo, todavía mantienen esta ética de apoyar al que viene atrás. Y gente como Aníbal el Muerto, lo vuelvo a repetir, Aníbal el Muerto, Macario Brujo, Quique, Alex, el Ojito de Huevo, son este tipo de comediantes que para mí merecen mucho respeto, porque es gente que además te motiva mucho a meter la pata, te motiva mucho a aprender del error y te motiva mucho a seguir adelante, creando, preparándote y demás. Mis respetos para ellos. Son gente que sí está muy entregada en estudiar, en perfeccionar rutinas, en investigación y demás. Es gente que debería de estar ocupando pues ya un lugar más importante del que tienen ahora. Pero ¿qué pasó? Que también empezó a haber estas colusiones de pseudo estandoperos, elitistas, pues que empiezan a apañar repartos para películas, ¿verdad? Como ya hay una regla de Netflix, ¿verdad? Que dice que al país donde veas o vayas a poner tu plataforma tienen que cubrir un porcentaje de películas de ese país. Y aquí en México empezó a proliferar eso, a gastar la lana con tal de hacer una película. Entre ellas está esta de Mis Reyes contra Godines. Pues hay varias películas donde sale de repente un estandopero ahí aparentemente actuando. ¿Y qué es lo que ha pasado? Retomando lo que iniciamos al principio del programa, con este hombre que le niegan la entrada a la boda del otro amigo estandopero, y pues se enoja, estaba alcoholizado, dice sus verdades muy fuertes además, que hablan precisamente de esta cara oculta, de esta parte sucia que hay detrás del espectáculo de stand-up comedy. Por eso, querido amigo, querida amiga, si a usted le gusta el stand-up comedy, qué bueno, pero precisamente el programa está dedicado a esto, a esta reflexión de darnos cuenta si lo que estamos viendo es un buen stand-up comedy o es simplemente alguien que sabe contar chistes y que es muy bueno y que también por eso merece ser aplaudido, pero que no confundan una cosa con otra. Si no vemos crítica social, si no nos reímos a través de una realidad cruda, pero de forma ingeniosa, no a través del recurso fácil de la grosería, la altisonancia, la burla y la sobajación de ideologías, de color, de estatus social, de raza. Eso, perdón, pero eso no es stand-up comedy. Eso ya se vuelve esta cuestión elitista, esta parte oscura que tiene el stand-up comedy, que es gente que entre ellos se apoyan. De hecho, han hecho programas, han hecho streaming, han hecho, ¿cómo se llama esta cosa? También en las plataformas, han utilizado las redes sociales y hay muchos seguidores. Qué bueno que lo haya, qué bueno que podamos disfrutarlo, pero también hay que exigir que no somos idiotas. Ya por eso tuvimos un padecimiento durante décadas con Televisa, mejor conocida como Te Idiotiza, o Fuerza Desinformativa Azteca, que a través de sus pseudocomiquillos y demás, pues han hecho atrocidades donde sobajan la naturaleza y la raíz del mexicano. El stand-up comedy, queridos amigos, queridas amigas, es un espectáculo de comedia totalmente elaborado e investigado. Si usted quiere tomar un curso o algo, sí se vale, hágalo, sí, es totalmente válido, pero investigue quién se lo está ofertando, porque estamos hablando que pues, no es nada barato. Ahorita de los nombres que dije, y los vuelvo a repetir: Aníbal el Muerto, Quique, Alex el Cojo Feliz, el Ojito de Huevo, Macario Brujo, son personas que vale la pena. Si usted llega a ver un taller que ellos oferten, adelante, tómelo, porque son personas que le van a dar una buena formación y preparación para llegar a presentar y elaborar una comedia que valga la pena. Evidentemente, pues está el maestro de todos, Gustavo Proal, Gus Proal. Si todavía da talleres, pues evidentemente apúntese, pero para que empiece a tener la noción y la información
de lo que es la responsabilidad que implica hacer reír. Hacer reír es una responsabilidad y hacer reír con inteligencia implica un doble compromiso. Ese sería a grandes rasgos esta parte, para que veamos también que pues no todo lo que brilla es un micrófono, ¿verdad? Hay intereses oscuros, pues lo llega a ver como en todos lados, porque es gente que no le importa más que la popularidad en el momento, volverse viral, hacerse famoso con decir estupideces, y ya con eso se consideran doctos en la materia. Pero ¿qué se puede esperar, verdad? Del espectáculo de stand-up comedy, cuando en la Suprema Corte de Justicia tenemos pues también este tipo de grupitos, ¿no?, que no dejan avanzar en nada. Esto es una parte que muy pocos conocen y que ahora yo les doy las gracias, queridos amigos, queridas amigas, que me dan la oportunidad de compartir esto. Cualquier duda, comentario, ya saben que ahí están las redes sociales para ustedes, para que lo puedan emitir aquí mismo en este canal Chava Álvarez. Si gustan dejar su opinión, se los voy a agradecer. También píntenme un dedo si les gustó el programa, pero que sea este. Otra cosa muy importante, queridos amigos de la Ciudad de México, esto es para ustedes aquí en la Ciudad de México y bueno, zona conurbada, por allá por el oriente de la Ciudad de México. En el Instituto Nacional de Formación Política se están dando diversos talleres culturales. De hecho, este instituto se caracteriza por estar dando información y formación política, para que pues no nos vuelvan a ver la cara como lo hicieron. Nada más dije esto, ya se empezó a inquietar la derecha. Como nos vieron la cara en la etapa neoliberal, aquí es un instituto que está encargado de informar, de orientar y de capacitar a la gente que quiera tener participación activa en la política mexicana. Está a 2 cuadras del Metro Pantitlán, aquí está la información. Usted puede llamar, puede pedir informes para cualquier curso, visite la página, se lo recomiendo mucho. Y si le gusta el teatro, pues dése una vueltecita, porque bueno, es el taller que un servidor tiene ahí a cargo los sábados. Para niños se da la clase de 11 a 12 y media, 1 hora y media para niños, y después a las 12 del día empieza la clase para adultos, que es de 12 a 1 y media. Están cordialmente invitados. Aquí no hay problema de que usted se pueda integrar. Aquí las clases es un taller y como en cualquier taller arreglamos, perfeccionamos, investigamos lo que usted desee y que desee tomar además de la escena. Quiere tener más seguridad para hablar en el público, bienvenido. Quiere tener un poquito de orientación de cómo hacer este tipo de programas en las redes sociales, bienvenidos. Todos son bienvenidos a estos talleres. Hay danza también, hay talleres de apoyo a tareas, hay talleres también para creación de historias, de creatividad, de danza. Visite la página, no se va a arrepentir. Todos los talleres y servicios que da el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, además, es totalmente gratuito. Todos estos servicios no se cobran, lo único que es necesario es su presencia y evidentemente el deseo de que pues nuestra sociedad, nuestro país siga adelante, que sea un México para todos, no nada más para unos cuantos, como fue el caso también que se está convirtiendo precisamente el stand-up comedy. Con esto vamos cerrando. Mando saludos a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Espero que tengan un buen inicio de semana y ya saben, si les gustó el programa, recomiéndenlo. Si no les gustó, de todos modos, compártanlo, recomiéndenlo. Suscríbase, por favor. Les agradezco mucho su atención. Pasen un buen inicio de semana con quien ustedes más gusten y manden. Gracias nuevamente, gracias, saludos a todos los que nos están viendo. Gracias por compartir y nos estamos viendo próximamente. Que pasen un feliz cierre de semana y un gran inicio de semana también. Soy su amigo Salvador Álvarez, Chava Álvarez para los cuates, y les deseo que les vaya muy bien. Cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos, hasta la próxima, bye. Chava Álvarez, suscríbete.